¿Recuerdas esas tardes frente al televisor? Esas horas en las que el mundo exterior dejaba de existir porque en la pantalla había algo que te absorbía por completo. Sus telenovelas conquistaron mercados en más de 100 países. Sus programas de variedades llenaban de risas hogares desde México hasta Argentina, desde España hasta los Estados Unidos. Algunos decidieron esperar. Otros emigraron. Muchos se reinventaron. Y es sobre esos últimos que hablaremos hoy. Hoy vamos a hablar de más de 12 artistas venezolanos que, en 2026, están escribiendo el capítulo más sorprendente de sus vidas. No te vayas, porque cada historia tiene algo que te va a sorprender, algo que te va a mover y, muy probablemente, algo que te va a inspirar. ¿Comenzamos? 10. Carolina Tejera. Hay actores que te enamoran y hay actores que te hacen odiarlos con la misma intensidad. Carolina Tejera era de los segundos, y eso es, en el mundo de la actuación, el mayor de los cumplidos. Con esos ojos claros que podían transmitir tanto ternura como calculada frialdad, y con una presencia en pantalla que llenaba cualquier escena, Carolina se convirtió durante los años 2000 en una de las figuras más reconocibles de la televisión venezolana. Protagonizó o participó en producciones como Amor Secreto, Dame Chocolate, Cosita Rica y varias más que se transmitieron no solo en Venezuela sino en buena parte del continente. Su capacidad de moverse entre la comedia ligera y el drama intenso la hacía muy versátil, una cualidad que los directores y productores saben valorar y que el público aprecia aunque no siempre sepa nombrarla. Cuando la televisión venezolana comenzó su declive y los proyectos se fueron haciendo escasos, Carolina no lo vivió como un golpe fatal. Lo vivió como una señal. Tomó la decisión de emigrar a Miami, una ciudad que ya conocía gracias a sus años en la industria, y allí comenzó un proceso que describe como el primer capítulo que escribí yo sola, sin guionista. Estudió diseño de moda con especialización en materiales sostenibles. Tomó cursos de producción textil ética, de construcción de marca y de comercio electrónico. No fue un proceso rápido ni sencillo. Durante los primeros años hubo momentos de duda, de compararse con lo que había sido, de preguntarse si estaba tomando el camino correcto. Pero siguió adelante. En 2023 lanzó su primera colección, una línea pequeña, casi artesanal, de prendas confeccionadas con telas naturales, teñidas con pigmentos orgánicos y producidas en talleres que pagan salarios justos. El nombre de la marca, que prefiere mantener en construcción constante, refleja su filosofía, belleza que no cuesta al planeta. Yo pensé que dejar la actuación sería un duelo. Y lo fue, un poco. Pero también fue un alivio. Porque por primera vez estaba construyendo algo que era completamente mío, que nadie me podía quitar, que crecía o caía según mis decisiones y mi esfuerzo, contó en una entrevista reciente. Carolina Tejera hoy no actúa. Pero sigue siendo una artista. Solo que ahora el lienzo es la tela, y el escenario es el mundo entero. 9. Daniela Alvarado. Daniela Alvarado fue una de esas actrices que aparecían en pantalla y era imposible no mirarlas. Comenzó su carrera siendo prácticamente una niña y fue creciendo frente al público venezolano, construyendo una trayectoria sólida en telenovelas y proyectos de gran audiencia. Tenía esa cualidad que los directores llaman presencia magnética, esa energía que no se puede fabricar y que hace que la cámara la busque de manera natural. Su vida personal también fue objeto de atención pública. Su matrimonio con el actor colombiano Juan Pablo Raba, la maternidad, la decisión de emigrar y establecerse en Estados Unidos. Pero lo que pocos veían detrás de esa imagen de mujer exitosa y radiante era la intensidad de un proceso interno profundo que estaba ocurriendo lejos de los flashes. Buscó terapia. Comenzó a explorar prácticas de meditación y mindfulness. Leyó sobre psicología, sobre el duelo de la migración, sobre el síndrome del impostor que tantas figuras públicas experimentan cuando pierden el contexto que les daba reconocimiento. Y en ese proceso de búsqueda personal, encontró algo que no esperaba, quería compartirlo. No de forma clínica ni académica, ella es actriz, no psicóloga, sino de forma humana, auténtica, contando su propia historia sin filtros ni cuidados de imagen. Comenzó a hablar en sus redes sociales sobre la ansiedad, sobre los días difíciles, sobre la presión de mantener una imagen de éxito cuando por dentro se siente una profunda incertidumbre. Y la respuesta fue abrumadora. En 2024, Daniela lanzó un podcast dedicado al bienestar emocional de la mujer latina contemporánea. Sus episodios mezclan conversaciones con psicólogos, coaches y otras figuras públicas con reflexiones personales profundas y ejercicios prácticos. En 2025 y 2026 el podcast alcanzó millones de escuchas en más de 20 países,
y Daniela se ha convertido en una referencia en el tema del bienestar mental para la comunidad hispanoamericana. Yo nunca planeé esto, pero creo que a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Y resulta que el lugar donde más puedo ayudar no es frente a una cámara interpretando a alguien más. Es frente a un micrófono siendo exactamente quien soy, dijo en una entrevista reciente. Daniela Alvarado sigue siendo actriz, participa en proyectos de forma ocasional. Pero su identidad hoy es más grande que cualquier personaje. Es una voz que acompaña, que normaliza la vulnerabilidad y que demuestra que pedir ayuda no es debilidad. Es el acto más valiente de todos. 8. Erika de la Vega. Hay voces que no se olvidan. Hay presencias que, aunque no estés viendo la pantalla, reconoces al instante. Erika de la Vega tiene ese don. Su dicción única, su acento cargado de venezolanidad irrenunciable, su timín cómico perfectamente calibrado y su capacidad de convertir lo cotidiano en algo absolutamente hilarante la colocaron durante años entre las comunicadoras más queridas y reconocidas de la televisión venezolana. Chócala fue su sello más reconocible, pero Erika nunca se limitó a un solo formato. Conductora, actriz, comediante, improvisadora, locutora, presentadora de eventos, dominó todos los registros con una facilidad que hacía que pareciera fácil. Y nada en la comunicación profesional es fácil. Cuando emigró a los Estados Unidos, muchos pensaron que la distancia apagaría ese fuego. Se equivocaron completamente. La diáspora venezolana, millones de personas esparcidas por el mundo que añoran su tierra, su humor y su forma de ver la vida, encontró en Erika exactamente lo que necesitaba, alguien que les hablara como les hablan los suyos. Con ese ritmo, con esa picardía, con ese amor inconfundible que tiene el español hablado en Venezuela. Su canal de YouTube creció de forma exponencial. Sus videos cortos en Instagram y TikTok se viralizaron repetidamente. Pero Erika hizo algo más que simplemente hacer reír, construyó una comunidad. Un espacio donde venezolanos de todos los rincones del mundo podían reunirse virtualmente alrededor de algo que reconocían como propio. En 2024 lanzó un curso online de comunicación, oratoria y humor que agotó sus cupos en menos de 48 horas. El programa, diseñado para personas que quieren comunicarse mejor en entornos profesionales y personales, incorpora técnicas de improvisación teatral, ejercicios de dicción y ritmo, estrategias para conectar con audiencias diversas y el uso del humor como herramienta de comunicación efectiva, no como chiste fácil, sino como puente de conexión genuina. En 2025 y 2026, Erika también se convirtió en una de las voces más escuchadas en el ecosistema de podcast hispanoamericanos. Sus episodios sobre migración, identidad y cultura venezolana acumulan millones de reproducciones. Y lo notable es que ella no ha cambiado su estilo para adaptarse a formatos más serios. Ha llevado su autenticidad a esos espacios y los ha transformado. Erika de la Vega es hoy una empresaria del contenido y la comunicación. Tiene su propio sello, su propia plataforma, sus propios productos. Pero si le preguntas quién es, ella te responde sin dudar: soy venezolana. Soy comunicadora. Y estoy exactamente donde debo estar. 7. Miguel de León. Los actores que se especializan en papeles de intensidad dramática extrema suelen tener una relación particular con el cuerpo. Saben que las emociones no se actúan solo desde la mente, se actúan desde los músculos, desde la respiración, desde la postura. Miguel de León lo entendió muy temprano en su carrera y eso lo hizo un actor con una corporalidad que pocos podían igualar. Paralelamente a sus años en la televisión venezolana, donde construyó una carrera sólida en papeles de gran exigencia emocional, Miguel siempre cultivó una disciplina física rigurosa. Practicó artes marciales durante más de 20 años, estudió diferentes sistemas de entrenamiento funcional y se formó en técnicas de preparación física para actores que incluían trabajo de respiración, movimiento consciente y control del sistema nervioso. Para él, el cuerpo no era solo un instrumento de trabajo, era un sistema de conocimiento. Cuando decidió establecerse en Estados Unidos y la carrera artística no encontró el espacio que esperaba, Miguel hizo algo que le salió completamente natural. Se certificó como entrenador personal y comenzó a trabajar con clientes. Pero desde el primer día quedó claro que su enfoque era diferente al de la mayoría de los entrenadores del mercado. Miguel no entrena solo el cuerpo. Entrena la mente. Sus sesiones combinan el trabajo físico convencional con técnicas de gestión del estrés, con ejercicios de atención plena y con conversaciones sobre el estado emocional del cliente. Es un entrenador que pregunta cómo dormiste, qué tienes en la cabeza esta semana, qué es lo que más te pesa en este momento, y luego diseña la sesión de trabajo físico en función de todas esas respuestas.
En 2025 y 2026, el programa de Miguel ha beneficiado a cientos de personas en distintas ciudades de Estados Unidos y ha comenzado a expandirse a otros países con comunidades venezolanas. La respuesta de los participantes es elocuente. No hablan solo de haber perdido peso o ganado músculo. Hablan de haberse sentido menos solos. De haber recuperado la energía para seguir adelante. De haber encontrado en ese espacio de entrenamiento algo que se parece mucho a un hogar. Miguel de León demostró que la disciplina que desarrolló frente a una cámara podía traducirse en una herramienta de transformación real para personas que la necesitan de verdad. 6. Patricia Velázquez. La historia de Patricia Velázquez podría contarse como la de la mujer venezolana que conquistó el mundo entero. Modelo de nivel internacional que trabajó con las marcas más grandes del planeta. Actriz de Hollywood que protagonizó una franquicia que vio el mundo entero. Figura de portadas en 5 continentes. Un recorrido que la mayoría de las personas solo imagina en sueños. Pero si le preguntas a Patricia cuál es el logro del que se siente más orgullosa, no va a mencionar ninguna portada, ninguna película ni ningún contrato millonario. Va a hablarte de una escuela construida en territorio wayú. De un pozo de agua que lleva agua limpia a una comunidad que antes caminaba kilómetros para encontrarla. De los niños indígenas que gracias a su fundación tienen acceso a educación, a salud y a la posibilidad de un futuro diferente sin tener que renunciar a su identidad cultural. La Wayuu Taya Foundation, que fundó hace más de 2 décadas, ha construido escuelas, garantizado acceso a agua potable, apoyado proyectos de generación de ingresos para mujeres de la comunidad y financiado programas de salud materno-infantil en una región donde la mortalidad infantil sigue siendo alarmante. Patricia usó su visibilidad internacional de forma deliberada y estratégica. Abría puertas con su fama y las cruzaba para llevar recursos a donde más se necesitaban. En 2025 y 2026, con el agravamiento de varias crisis humanitarias en la región y el aumento de la migración venezolana que incluye a comunidades indígenas especialmente vulnerables, Patricia intensificó su trabajo. Amplió los programas de la Fundación para incluir atención a familias desplazadas, lanzó una campaña internacional de recaudación de fondos que superó todas las metas propuestas y comenzó a colaborar con organizaciones de Naciones Unidas en el diseño de programas de protección para pueblos indígenas afectados por la crisis venezolana. Además, Patricia se convirtió en una voz pública cada vez más importante en el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas en las Américas. Da conferencias en universidades de todo el mundo. Participa en foros internacionales de derechos humanos y ha llevado ante organismos internacionales el caso específico del pueblo wayú con una elocuencia y una autoridad que solo puede venir de quien lleva a ese pueblo en la sangre. Patricia Velázquez podría haber elegido vivir de la gloria de su pasado. En cambio, eligió construir un legado. Y ese legado tiene nombre, apellido y cara de muchos niños indígenas que hoy tienen un futuro que antes no existía. 5. Grecia Colmenares. Hay nombres que son historia, que pertenecen a la memoria colectiva de un continente. Grecia Colmenares es uno de esos nombres. Decir Leonela en cualquier país de América Latina es evocar instantáneamente una era, un estilo de hacer televisión, una manera de construir personajes femeninos que el público no había visto antes con esa intensidad y esa profundidad. Leonela, la telenovela que protagonizó en los años 80 y que se transmitió en decenas de países, fue un fenómeno cultural de proporciones extraordinarias. En Brasil se vio doblada al portugués. En España fue un éxito rotundo. En toda América Latina, la historia de esa mujer que superaba el abuso, la traición y la adversidad con una dignidad inquebrantable resonó de una manera que pocas producciones han logrado replicar. La respuesta llegó en 2025 de una forma que nadie esperaba. Grecia apareció en las redes sociales. No con la pose calculada de alguien que quiere recuperar la fama, sino con la autenticidad de una mujer que tiene cosas importantes que decir y que ha encontrado un espacio para decirlas. Sus primeras publicaciones sobre el envejecimiento femenino, sobre la madurez como etapa de plenitud y no de declive, sobre los desafíos y las conquistas de una vida vivida con intensidad, se viralizaron inmediatamente. Millones de personas que crecieron viéndola en televisión se emocionaron al encontrarla más humana que nunca, más cercana, más real. Grecia habla sobre la presión que sufren las mujeres para mantenerse eternamente jóvenes en una industria y en una cultura que suele tratar la madurez como un problema. Habla sobre espiritualidad, sobre el valor del silencio y la introspección, sobre cómo ciertos dolores que no pudiste procesar en la velocidad de la fama terminan encontrándote más tarde para que los enfrentes con más calma y más sabiduría. En 2026 lanzó una línea de productos de bienestar y cuidado personal especialmente diseñada para mujeres de 50 años en adelante.
Un mercado que la industria de la belleza ha ignorado durante demasiado tiempo, o al que solo se ha acercado con la promesa de parecer más joven. La propuesta de Grecia va exactamente en la dirección contraria: celebrar la edad que tienes, cuidar el cuerpo que tienes y encontrar en esa versión de ti misma algo valioso y bello que ninguna versión anterior tenía. 4. Héctor Myerstone. Héctor Myerstone siempre fue de los artistas que los productores querían tener cerca porque nunca fallaba. Actor, presentador, músico, improvisador, tenía la rara capacidad de entrar a un proyecto en cualquier rol que se le pidiera y entregarlo con calidad y compromiso. Durante años fue una presencia confiable en la televisión venezolana, ese tipo de profesional que sostiene la industria desde la segunda fila, aunque el público no siempre sepa su nombre tan bien como el de los protagonistas. Cuando la televisión venezolana comenzó su declive y los proyectos se fueron haciendo escasos, Héctor hizo algo que podría parecer paradójico. En lugar de buscar dónde encajar en el nuevo panorama, se sentó a estudiar. Tomó cursos de producción audiovisual, de escritura de guiones, de edición de video y de estrategia de contenidos digitales. Se tomó el tiempo que la televisión nunca le había dado para formarse de manera profunda y deliberada. Los videos de Héctor abordan temas que van desde la historia precolombina del territorio venezolano hasta las tradiciones culturales de regiones que el resto del país conoce poco, desde los aportes de Venezuela a la música latinoamericana hasta las historias de venezolanos extraordinarios que cambiaron el mundo en campos que van desde la ciencia hasta el deporte. Todo presentado con una claridad narrativa y un cuidado visual que hacen que aprender historia se sienta como ver una película. El canal creció de forma sostenida. Hoy cuenta con millones de suscriptores en más de 30 países y se ha convertido en una de las referencias más respetadas del contenido educativo venezolano en español. Escuelas venezolanas en el exterior usan sus videos como material pedagógico. Profesores de estudios latinoamericanos en universidades estadounidenses y europeas los recomiendan a sus estudiantes. En 2026, Héctor lanzó su primera serie documental independiente, un proyecto de varios episodios que viaja por comunidades venezolanas en distintos países del mundo para documentar cómo preservan su cultura, cómo mantienen viva su identidad y cómo construyen nuevas formas de ser venezolanos lejos de Venezuela. El proyecto fue financiado por su propia comunidad digital a través de una campaña de crowdfunding que superó su meta en menos de 2 semanas. 3. Rady Rodríguez. Pocos apellidos en la historia de la televisión venezolana cargan tanto peso como el apellido Rodríguez cuando va precedido del nombre Rady. Actriz de una trayectoria excepcional que abarcó décadas y que la llevó desde los primeros pasos en la televisión venezolana hasta proyectos internacionales de gran envergadura, Rady Rodríguez se ganó el respeto de la industria y el amor del público con una constancia y una calidad que pocos pueden igualar. Lo que distinguía a Rady de muchas de sus contemporáneas no era solo el talento artístico, que lo tenía en abundancia. Era la manera en que gestionaba su carrera, la claridad con que tomaba decisiones, el profesionalismo con que se preparaba para cada papel. Esas cualidades, que en el mundo artístico son raras, resulta que son exactamente lo que se necesita para ser empresaria. Después de décadas en la televisión, Rady pasó por un periodo de reflexión profunda sobre qué quería hacer con la siguiente etapa de su vida. Participó en proyectos teatrales que le permitieron mantener la conexión con la actuación. Se involucró con iniciativas de apoyo a artistas venezolanos en situación de vulnerabilidad. Y fue en ese trabajo de base, en el contacto con personas que habían perdido no solo su trabajo sino su identidad profesional, que encontró la dirección de su próximo capítulo. En 2025, Rady lanzó un programa de mentoring dirigido específicamente a mujeres latinas que quieren emprender pero que enfrentan barreras específicas, falta de redes de contacto en el nuevo país, inseguridad sobre sus habilidades en un contexto diferente, desconocimiento de los sistemas legales y financieros locales, y el peso emocional de construir algo desde cero cuando ya no eres joven y tienes responsabilidades familiares. Los resultados son concretos y emocionantes. En el primer año, más de 300 mujeres participaron en el programa. De ellas, más del 60% lanzó o formalizó su emprendimiento en los 6 meses siguientes. Algunas tienen pequeños negocios de comida. Otras prestan servicios de cuidado. Hay diseñadoras, consultoras, artesanas y creadoras de contenido. Lo que todas tienen en común es que encontraron en el programa de Rady el empujón y el acompañamiento que necesitaban para dar el paso. Rady participa de forma activa en el programa, no como figura de marketing, sino como mentora real que comparte sus propias experiencias de fracaso y aprendizaje con una honestidad que sus mentees describen como transformadora. 2. Roque Valero. Roque Valero fue uno de esos actores que hacían suspirar a la audiencia venezolana en los años 90.
Con una belleza clásica que encajaba perfectamente en el arquetipo del galán latinoamericano y un talento genuino para los papeles románticos y dramáticos, construyó una carrera sólida que le ganó seguidores en toda la región. Era de los actores que el público quería ver y que la industria quería contratar. Pero Roque siempre fue más que lo que la televisión mostraba. Hijo del interior de Venezuela, creció con una relación con la naturaleza que los años en los estudios de televisión pusieron en pausa pero nunca extinguieron. Recordaba vívidamente los amaneceres en el campo, el olor de la tierra húmeda, la satisfacción de ver crecer algo que sembraste con tus propias manos. Esos recuerdos lo acompañaron siempre, incluso en los momentos de mayor exposición mediática. Cuando su carrera en televisión fue perdiendo impulso y la crisis en Venezuela fue haciendo cada vez más difícil trabajar en el sector del entretenimiento, Roque tomó una decisión que sorprendió a muchos pero que para él tenía una lógica perfecta: se fue al campo. Literalmente. Adquirió una propiedad rural y comenzó a aprender desde cero el oficio de la agricultura sostenible. Desde cero, es una expresión que no hace justicia a la profundidad de ese proceso. Roque pasó años estudiando técnicas de permacultura, de compostaje, de cultivos sin agrotóxicos, de manejo del suelo y del agua. Visitó fincas modelo en distintos países, tomó cursos con expertos, se conectó con comunidades de agricultores orgánicos y construyó su propia metodología basada en la experiencia práctica y el conocimiento tradicional que encontró en su región. En 2026, Roque lanzó un proyecto de educación ambiental para jóvenes en comunidades rurales venezolanas. El programa, que funciona de forma presencial y también tiene componentes digitales, enseña técnicas de agricultura regenerativa, de conservación del agua y de producción alimentaria sostenible. Su objetivo no es solo dar herramientas prácticas, es construir una nueva relación entre las nuevas generaciones venezolanas y la tierra que habitan. Roque Valero dejó de ser galán. Se convirtió en algo más duradero, en alguien que cuida la tierra, que cuida el conocimiento y que cuida a las personas que dependen de ambas cosas para vivir dignamente. 1. Omar Enrique. Si la música venezolana tuviera un embajador universal de las décadas de los 90 y los 2000, ese embajador sería, sin duda, Omar Enrique. Sus baladas se convirtieron en banda sonora de los momentos más importantes de millones de vidas latinoamericanas. Primeras canciones de bodas, canciones que se escuchan cuando extrañas a alguien, canciones que vuelven a sonar en la cabeza justo cuando menos las esperas y más las necesitas. Omar siguió cantando durante años, recorriendo escenarios latinoamericanos con una fidelidad de público que pocos artistas mantienen durante tanto tiempo. Pero el mercado de la música también cambió de forma radical con el streaming, con las redes sociales y con la manera en que las nuevas generaciones consumen música, y esos cambios plantearon desafíos nuevos que Omar tuvo que aprender a navegar. Lo que hizo fue brillante en su sencillez. En vez de intentar competir en el mercado musical contemporáneo con reglas que ya no dominaba, Omar se convirtió en el custodio de algo que el mercado musical actual no puede fabricar: la nostalgia genuina. Creó un modelo de negocio que gira alrededor de experiencias musicales inmersivas para adultos de entre 40 y 60 años que quieren revivir la música que marcó su juventud. Sus conciertos, Noche de Baladas, se han convertido en eventos que se agotan semanas antes en varias ciudades de América Latina y en las principales ciudades de Estados Unidos con comunidades latinas numerosas. No son simplemente conciertos, son experiencias diseñadas para transportar al público a un tiempo específico de su vida. Con la iluminación, el repertorio, las anécdotas y hasta la vestimenta, Omar recrea la atmósfera de los grandes conciertos románticos de los años 90. En paralelo, Omar lanzó en 2025 un sello discográfico independiente dedicado a producir y distribuir música romántica latinoamericana con músicos de toda la región. El sello se diferencia de las grandes compañías en que prioriza la calidad artística sobre las tendencias del mercado y en que ofrece a sus artistas condiciones contractuales que él mismo habría querido tener en sus primeros años de carrera. Omar Enrique no solo sobrevivió a los cambios del mercado musical, los transformó en una oportunidad de negocio y en un acto de amor hacia una forma de hacer música que, si hubiera esperado a que el mercado la rescatara, quizás habría desaparecido. Él prefirió rescatarla él mismo. Hoy vimos solo 14 de esas historias. Pero hay millones más. Hay venezolanos que son médicos destacados en países que antes no los conocían. La televisión venezolana formó a personas capaces de conectar. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si alguna de estas historias te movió, te inspiró o te hizo pensar en tu propio camino, cuéntanoslo en los comentarios. Queremos saber cuál fue la historia que más te llegó al corazón y por qué. Suscríbete al canal,
Activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes. Porque esto no termina aquí. La historia de Venezuela, la real, la humana, la que se construye día a día lejos de las cámaras y de los titulares, sigue siendo escrita. Y nosotros vamos a seguir contándola. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.